Saludos amigas, saludos amigos. Sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas a su programa Mundo Legal. Como siempre yo, su servidora, Raiza Castillo, les tengo un programa lleno de información de índole legal para su beneficio, su provecho, su defensa. En el día de hoy tenemos una invitada, la licenciada Albania Almanzar. Ustedes reconocen ese nombre, ¿verdad? Saben que si Albania Almanzar está aquí de invitada, vamos a hablar de inmigración. Así que vamos a tomar una pausa, regresamos con nuestra invitada Albania Almanzar. Castillo y Asociados, oficina de abogados con una amplia experiencia en leyes de inmigración, divorcios, accidentes y negligencias. Bufet dirigido por la doctora Raiza Castillo, con más de una década abogando por los intereses de sus clientes en asuntos de viviendas, contratos y bienes raíces. Visítenos en la calle 157, casi esquina Broadway, o llámenos al 212-942-0200. Castillo y Asociados, un equipo de abogados interesados en defender sus derechos. Bueno, amigas y amigos, ¿por qué no dar de inmediato comienzo a nuestra conversación del día de hoy? Ustedes han estado escuchando mucho sobre inmigración, se está hablando, gracias a Dios, ¿verdad? Se está hablando mucho de inmigración, muchos cambios, propuestas, muchas discusiones, conversaciones por televisión, las personas están escribiendo artículos en el periódico. Entonces ustedes saben que Mundo Legal no se puede quedar atrás cuando siempre estamos tratando de ser los primeros, ¿no?, en ofrecer información de índole de inmigración sobre todo, ¿no? Y por supuesto teníamos que invitar nuestra experta preferida de inmigración, que es Albania Almanzar. Albania, ¿cómo estás? Estoy muy bien, un placer estar aquí con ustedes. Qué bueno, es un placer tenerte de nuevo. Vamos a dar inicio a nuestra conversación y estábamos conversando ya antes de que empezara el programa y quisiera que continuáramos esa conversación. Primero estábamos hablando de la propuesta que hay varias, ¿no? Porque el presidente ha hecho una propuesta que ha salido un poquito a la luz ahí, y hay senadores federales que están de acuerdo o en contra. Exacto. A esta y tienen contrapropuestas. Pues vamos a empezar ahí. ¿Qué tú piensas? Primero vamos a anunciar cuál es una de las propuestas de la cual se está hablando más. De la propuesta que se está hablando más, estamos, la que ya sabemos, que se puso en los libros, que quiere decir el perdón por haber estado adentro de los países sin haber entrado con una visa. Entonces ya para marzo ellos van a comenzar a aceptar esos documentos para pedir ese perdón. Ok, bueno, eso ya era una propuesta antes de las propuestas de enmienda a las leyes de inmigración. Exacto. Vamos durante el último segmento vamos a conversar sobre eso, porque hay subtemas importantes a tocar sobre eso, porque hay muchos esposos, esposas que están en esa situación. Exacto. Pero específicamente, ¿por qué no empezamos con esto de la propuesta que parece que la Casa Blanca, ¿no?, ha tirado? Danos un resumen de cuál es esa propuesta. Bueno, lo que pasó es que hubo un periódico que supuestamente publicó sin autorización un borrador de la propuesta de los cambios que vienen con inmigración. Y la que hizo la más noticia fue que decía que iba a haber un requisito para las personas esperar 8 años antes de poder hacerse residente permanente. Quiere decir que iba a haber un proceso de 8 años, ante cual se iban a registrar, no decía los detalles, pero eventualmente iban a conseguir la residencia. Entonces, eso es uno de los temas que ha causado un poquito de problemático, especialmente para las personas que son defensores de los derechos de los inmigrantes. Entonces estamos hablando de aquellos inmigrantes que no tienen actualmente ninguna otra oportunidad de legalizar su situación aquí en los Estados Unidos. Sí, estamos hablando de personas que no cualifican por ninguna de las otras provisiones, ni la ley de ferida para los jóvenes, ni que
estén casados con un ciudadano, que puedan pedirle un perdón por haber entrado sin documento. Entonces estamos hablando de esa categoría de personas que en este momento no cualifican de ninguna otra forma. No califican para nada. Entonces, la propuesta del presidente es, bueno, vamos a tener un proceso durante el cual estas personas esperan 8 años más, ¿no? O no es que hayan estado aquí 8 años, sino 8 años más y entonces reciben la residencia. Exacto. Pero eso es algo que, de nuevo, tengo que decir que fue publicado por un periódico, no es algo que ha sido comunicado oficialmente como la propuesta del presidente, ni la propuesta oficial del Congreso. Ellos todavía están en negociación y sí están hablando, pero es un número que se ha oído bastante venir de personas de los republicanos y que vino del presidente. Entonces hay que poner atención, porque este es el momento de ponerle presión a los políticos y decirle, esperen un momento, eso no es aceptable, porque lo que va a crear va a ser una subcategoría de residentes. Entonces, esta sí es tu opinión, ¿no? Mi opinión es que 8 años para mí yo no creo que son aceptables, porque si tú lo piensas, 8 años es solamente para conseguir la residencia. Después tú tienes que establecer 5 años con la residencia para poder hacerte ciudadano. Entonces, ¿cuánto tiempo estamos hablando para que una persona eventualmente se pueda hacer ciudadana? Estamos hablando de muchos años. Y que pueda integrarse totalmente a la sociedad norteamericana. Y mi opinión es que es un movimiento político, porque la verdad es, ¿cuántas elecciones presidenciales estamos hablando? 8 años son 2 administraciones presidenciales. 13 años ya estamos hablando hasta 3. Sí. Esas son las consecuencias políticas, pero también hay consecuencias familiares, porque esa persona entonces no está en disposición para pedir a algunos de los familiares por no ser ciudadano. Por no ser ciudadano ni residente permanente tampoco. Entonces quiere decir que sí, es problemático en lo que... La ley de inmigración, una de las principales más es de mantener la unidad de la familia, quiere decir reunificación en la familia. Y si le vamos a hacer a una persona esperar 8 años para hacerse residente permanente, realmente no va a haber reunificación de familia tampoco. No estamos dirigiéndonos al problema de la unificación familiar, ¿no? Que es lo que se supone que estemos tratando de corregir. De corregir, que la persona no tenga que estar esperando tanto para poder pedir hijos, familiares, y también que las personas no recurran a métodos que están haciendo ahora que son peligrosos, que es cruzar la frontera y que es sumamente peligroso. Bueno, varias cosas de lo que acabas de decir, quisiera que lo examináramos un poquito más. Lo primero es que se supone que salió un artículo en Business Week, un periódico de asuntos financieros, donde dice lo que ya sabíamos, que bajo esta administración del presidente Obama han habido más deportaciones que nunca. Como 400,000 creo que fue el número. Que no es verdad que la frontera está así, que libremente las personas cruzan y todas esas cosas. Tenemos actualmente, por ejemplo, de México, no está viniendo nadie. No son los nuevos emigrantes. Estamos hablando de los inmigrantes que ya están aquí. No están cruzando ya por la frontera. No, y ya está confirmado. Y he habido varias cifras y de varias organizaciones que demuestran que la cantidad de personas cruzando frontera o entrando ilegalmente ha reducido bastante durante los últimos años. Bueno, el artículo que salió hoy dice que es 0. Exacto. ¿No? Y ellos mantienen las estadísticas. Pero, de todos modos, lo otro, que vamos a continuar después de que tomemos una pausa, es que quiero dirigirme al por qué esos 8 años hay que organizarse y tratar de eliminar esta idea de que una persona tenga que esperar, una persona que ha esperado a veces hasta 20 años ya documentada, que ahora, y no es ahora, es cuando pase la ley, porque la ley puede que no se dé a cabo este año, puede ser el año que viene. Entonces son un año más 8 años. Esperar para tener una residencia. Es importantísimo que se organicen. Así que vamos a continuar esta conversación después que regresemos. ¿Está bien? Sí, está bien. Ok, gracias. Ya volvemos.
Castillo y Asociados, oficina de abogados con una amplia experiencia en leyes de inmigración, divorcios, accidentes y negligencias. Bufete dirigido por la doctora Raiza Castillo, con más de una década abogando por los intereses de sus clientes en asuntos de viviendas, contratos y bienes raíces. Visítenos en la calle 157, casi esquina Broadway, o llámenos al 212-942-0200. Castillo y Asociados, un equipo de abogados interesados en defender sus derechos. Albany, entonces, ok, ya sabemos cuál es tu opinión, y yo comparto tu opinión, por supuesto, de que esto no se debe hacer, no se debe convertir en ley de esperar 8 años, ¿verdad? Sí. Pero tú piensas que ¿cuál sería la opción? ¿Qué propones tú que se debe hacer? Vamos, bueno, que tiene tanta experiencia con nuestra gente en cuestión de inmigración. Yo creo que por la mayor parte la gente que van a recibir una oportunidad de legalizar y ser reconocido y tener su permiso de autorización de trabajar, van a estar contentos de cualquier forma. Yo lo que digo es que no debemos de tampoco simplemente aceptar lo que nos envíen, así por así, sí. Sean 8 o 10 años, y realmente la responsabilidad, porque aquí hay muchas personas que son, los hijos son ciudadanos, sí, o los padres son los ilegales. Entonces aquí hay muchos ciudadanos que tienen familiares sí, que no son, y esas son las personas que realmente tienen la voz de decir y hablar. Esperen, esa clase de regulamento me va a impactar a mi familia, a mí de esta forma. Negativamente. Especialmente vamos a hablar de los jóvenes que están estudiando, que dicen, yo no puedo conseguir una beca para estudiar porque mi papá y mi mamá no tienen documentos. Eso quiere decir que yo como ciudadano, 8 años, yo no puedo esperar 8 años sí, para terminar mis estudios. Así es. O los que tienen una esposa, un esposo en otro país y necesitan pedirlo. Y necesitan pedirlo. Entonces yo creo que todo depende cómo se hace. Yo sé que las personas están dispuestas a aceptar, siempre y cuando están dispuestos a pagar, siempre y cuando va a haber un proceso en el cual ellos van a poder legalizarse. Yo creo que vamos a decir, se cogen 5 años de residencia para tú poder hacer la ciudadanía. Yo recomiendo, vamos a hacer los 5 años para antes de conseguir la residencia. Sí. Bueno, yo soy más radical. Yo diría, si una por persona, lo máximo, pero por mí sería mucho más fácil. Pero hay que tenemos que reconocer que hay un aspecto bien conservador en este país, que no quieren dar nada. Entonces bueno, tiene que haber este es el momento. Este es el momento que podemos, pero para mí 8 años es demasiado. Ese número debe de bajarse. Porque el impacto no es solamente los 8 años. Estamos hablando ya de 13, 14, 15 años. Estamos hablando de millones de personas que no van a poder integrarse en el sentido civil en sus responsabilidades totalmente. Y estamos hablando del voto. Realmente vamos a hablar del voto. Estamos hablando de millones de personas que van a estar viviendo aquí, trabajando aquí, pagando taxes aquí, pero no van a tener el derecho de votar por 15 años. Bueno, yo creo que quizás esa es la idea. Entonces, yo creo que ese es un asunto político. Yo prefiero no irme por ahí, porque desde que le hablemos a cierto segmento de la población de que, pero esta gente no va a poder votar van a decir, exactamente. Entonces, eso puede que no beneficie necesariamente nuestro argumento. Sí. Yo prefiero irme por este asunto social, familiar, ¿no? De que la persona no va a poderse integrar a la sociedad totalmente, ¿verdad? Exacto. Y va a vivir con el estigma por 8 años más, ¿verdad? Y además de que no puede haber una reunificación familiar total hasta que esa persona no puedan legalizar su estatus completamente. Pero cuando durante la pausa que tomamos, el productor te hizo una pregunta y quiero dirigirme a esto, quiero darte la oportunidad. La pregunta era, ¿qué tú piensas? ¿Cuál va a ser la situación de las personas que están esperando en sus países, ¿no? Que están pedidos y están esperando? ¿Cómo van a ser ellos afectados, si acaso lo van a hacer, por las nuevas leyes? Y segundo, ¿qué opinas tú de eso? Si se benefician los que han entrado al país ilegalmente, no es
en cierta forma, una injusticia para aquellos que han estado esperando calmadamente su turno en nuestros países. Y yo lo que espero es que esos detalles se está discutiendo rigurosamente entre los políticos, porque esto es un tema que se ha mencionado antes. ¿A quién vamos a beneficiar más? ¿A los que han esperado pacientemente o los que rompieron la ley civil y entraron sin autorización? Así que ese es un tema, y obviamente han habido propuestas. Una de las propuestas pueden ser que ellos pueden incrementar el número de visas disponibles para personas que están en su país. Yo siempre estoy a favor de eso. Porque una de las razones por la cual hay personas que tienen que esperar 5 o 6 años, porque ahí el Congreso dice anualmente nada más se pueden dar 100,000 visas para esta categoría, que tan pronto se agotan las 100,000 visas, entonces por eso es que tenemos esa lista de espera que nosotros tan larga. Entonces, pero para remediar ese problema, eso va a ser un acto que tiene que coger el Congreso, en de qué forma que cambiamos la ley para realmente no ser totalmente injusto con esos que sí han obedecido la ley y han esperado su turno, y no beneficiar por derriba de ellos aquellos que entraron sin autorización. Exacto. Sí, es un balance que tienen ellos que hacer, que analizar y que tienen que analizar resolver. porque realmente lo que para mí, si yo fuera un político, el futuro es crear un sistema a donde la persona tiene la motivación de seguir las reglas, esperar en su país, porque saben que en un tiempo adecuado van a poder tener una reunificación familiar. La gente se está viniendo al país por la situación económica, política, las guerras en el mundo entero, y que no pueden esperar. Y tú lo sabes, muchos jóvenes que vienen aquí es porque tienen miedo. Desesperación. Sí, eso. Entonces, hay que crear un sistema a donde hay rewards, premios. Hay premios para aquellos que deciden esperar. Entonces, la reforma inmigratoria no es solamente para resolver el problema que tenemos ahora las personas aquí sin autorización, sino crear un sistema para el futuro. Que premie a las personas que sigan la ley, que cumplan con la ley. Sí, pero primero hay que resolver, obviamente, hay que darle prioridad, a estas personas que ya lo hicieron, la verdad, pero que han estado aquí ahora, trabajando, pagando impuestos, criando a sus hijos, etcétera, etcétera. Pues como te dije, y tú lo sabes, hay muchos jóvenes aquí, hay más y más jóvenes que están naciendo, hijos de ciudadanos, hijos que son ciudadanos y los padres no tienen documentos. Así es. Es una población, es una población, que está así desamparada, desamparada esperando. Exacto. Bueno, lo que sí sabemos es esto es una conversación que sigue, una discusión que sigue allá afuera y aquí adentro también. Y ustedes saben que Albania se lo dijo y yo se lo estoy repitiendo. Ustedes también pueden hacer su parte. Ya ustedes saben que ese es el comentario. Si ustedes están en desacuerdo, deben comunicárselo a su congresista y su senador o senadora federal. Hay una diferencia. Federal. Esto es un asunto federal, lo de inmigración. A comunicarse con ellos y decirles, no, estoy en desacuerdo con esto de los 8 años, ayúdenme a que sea algo más justo. Pero esta ley no ha pasado todavía. Lo que sí hay ahora mismo es una resolución de la Casa Blanca referente a aquellos de ustedes que sí pueden legalizar su situación de inmediato. Eso empezó ya. Se anunció, va a empezar ya en unas semanas, así que cuando regresemos vamos a conversar de eso, ¿verdad? Como nuestro último punto por el día de hoy. Ya volvemos. Castillo y Asociados, oficina de abogados con una amplia experiencia en leyes de inmigración, divorcios, accidentes y negligencias. Bufet dirigido por la doctora Raiza Castillo, con más de una década abogando por los intereses de sus clientes en asuntos de viviendas, contratos y bienes raíces. Visítenos en la calle 157, casi esquina Broadway, o llámenos al 212-942-0200. Castillo y Asociados, un equipo de abogados interesados en defender sus derechos. Ustedes han oído del perdón, ¿verdad? Bueno, hay varios tipos de perdón
o perdones aquí en los Estados Unidos en cuestión de inmigración. Específicamente hoy vamos a conversar de algo que la doctora Almanzar y yo conversamos en programas anteriores, que es el perdón que le van a otorgar a aquellas personas que entraron sin inspección, entraron ilegalmente, no tienen esa tarjetita en el pasaporte, la I-94, y están pedidas por un pariente, generalmente es un esposo o una esposa, y anteriormente tenían que irse a su país a ver si le otorgaban la visa para la entrevista de esposo, de hijo, hija, etc. Ahora pueden pagar un perdón y regresar ya con un poco más de seguridad, ¿verdad? De que pueden regresar y pueden irse ya después de tener la cita. Y esta es una cuestión que queremos aclarar, ¿verdad? Primero vamos, ¿quiénes son elegibles? Aquellas personas que están físicamente en los Estados Unidos, ¿verdad? Exacto. Tiene que tener 17 años o más de edad. Es beneficiario de una petición de visa aprobada, ¿no? Esa es, por ejemplo, la I-130, ¿verdad? Esa es la típica. Tiene un caso de inmigración pendiente, es decir, que ya le dieron le acaban de dar la cita. Está aprobada y le dieron la cita. Y le van a dar una entrevista. Y usted piensa que le van a aprobar. Mire, hasta ellos mismos lo dicen aquí. Usted piensa que le van a aprobar. Si usted llena todos estos requisitos, entonces usted es elegible para esto, para este waiver o perdón. Entonces, preguntaba a alguien también detrás de la cámara ¿y qué pasa? ¿Quiénes son estas personas? ¿No toman un riesgo muy alto de irse y que después no lo aprueben y después están estancados allá en su país? Siempre hay un riesgo, hay un riesgo definitivamente, y ellos mismos lo publican, que no hay ninguna garantía. Por eso es que es sumamente importante hablar, organizarse y determinar si realmente cualifican para este perdón o si tienen otros problemas o otra categoría por la cual lo pueden descualificar antes de irse. Además, yo dijera ni antes de irse, antes de aplicar. Sí, antes de aplicar. Antes de aplicar, realmente necesitan que alguien se sienta. La primera persona tiene que ser 100% honesta. Sí. No vale que digan, pero yo hice algo hace 15 años atrás, yo pedí un documento, una visa con documento falso y me la negaron. Para inmigración no hay límite. Sí. Porque este perdón simplemente perdona haber entrado sin inspección o autorización. No perdona cualquier otro caso, ¿verdad? Otra cosa que tú hagas hecho en la cual yo pienso que tú, vamos a decir, fraude. Si tienes un récord criminal. Las otras cosas que pueden impedir a una persona recibir una visa, una tarjeta de inmigración, ¿no? Exacto. De residencia. Exacto. Todo eso sigue en pie. Exactamente. Esto no es un perdón total. No es un perdón total. Y por eso es que yo le digo que para específicamente este perdón, más que cualquier otra solicitud, realmente deben de buscar ayuda profesional, sea con una organización no lucrativa o preguntándole al abogado. ¿Usted ha pedido que realmente tenga experiencia pidiéndole perdones a la persona? Porque tú y yo sabemos que hay otra categoría de perdones, pero la evaluación técnica es la misma. Exactamente. No, y yo creo que vale la pena recordarles a los amigos televidentes lo que se ha dicho en este programa anteriormente, que cada vez que usted someta una aplicación, incluyendo un perdón, a inmigración, ellos tienen el derecho de ponerle en proceso de deportación. Exacto. Tienen ese derecho porque están evaluando su caso. Y si encuentran un crimen o otra cosa, en vez de darle el perdón, simplemente le ponen en proceso de deportación. Y yo creo que sería bueno revisar de nuevo ciertas cosas técnicas que esto no da, que también nos preguntaron antes. Simplemente porque tiene una petición aprobada y llena el perdón, la solicitud no significa que tú vas a recibir el permiso de trabajo.
Así que las personas no pueden estar diciendo yo quiero hacer estos papeles para recibir permiso de trabajo. No hay derecho a permiso de trabajo. ¿Okay? Es discrecional. Es discrecional. Y durante el proceso tú no tienes no te da ningún beneficio durante el proceso de la aplicación. El beneficio esencialmente es realmente para esas familias que realmente cualifican, que tienen un récord limpio con inmigración, aparte de haber entrado sin autorización. Porque lo que sí se espera es que cuando tengan ese perdón, ya van con una paz y tranquilidad que van a regresar. De que van a regresar. Si usted está, por eso es que tiene que consultarlo con un abogado. Sí. ¿Okay? Y también tienen que, una otra cosa que habíamos hablado, que tienen que demostrar, como se dice en términos de inglés, el extreme hardship. Tienen que comprobar el sufrimiento. Eso quiere decir que si usted, Dios lo bendiga, si es una familia estable, esposa, hijo, económicamente están bien, tan saludable, emocionalmente no hay problema. No son un cargo ni nada de eso. Y realmente llevan una buena vida que nosotros conocemos. Quizás no van a ser un buen candidato para este perdón, porque quizás no van a cualificar, porque todavía lo más esencial es demostrar el sufrimiento en caso de una separación en la familia. El sufrimiento, vamos a repasar ese poquitito ahí. Sufrimiento se refiere a las personas legales. Los ciudadanos y los residentes de los Estados Unidos, familiares suyos, sufrirán demasiado si a usted se le separa, ¿verdad? Si usted le deportan de alguna manera. Eso es lo que quiere decir el sufrimiento. No es el suyo. No es suyo. Y estamos hablando de un sufrimiento no solamente del corazón tampoco. Puede ser financieramente, ¿verdad? Y tiene que ser más allá de solamente perder un sueldo. Van a perder la persona que trae sueldo, pero ¿qué significa eso para el ciudadano? Significa que van a tener que ir a welfare, significa que van a perder la casa, o si hay problemas de salud serio en la cual no es económico, es que yo soy una persona enferma, mi hijo tiene necesidades especiales, yo tengo necesidades especiales, yo lo necesito a él, porque si yo estoy mal, me voy al hospital, tengo operaciones. Es la totalidad de las circunstancias. Y si tienen la bendición de que todo está muy bien, entonces es una clase de los casos en la cual yo le digo, no les recomiendo que llenen y quizás tengan que esperar para cualquier otro cambio que venga en el futuro. Sí, desafortunadamente o afortunadamente, nadie que yo conozco está en esa situación perfecta. Exacto. Entonces siempre, para nosotros en verdad, como comunidad, es muy fácil probar eso de ese sufrimiento, esa hardship, esa necesidad que tenemos uno del otro. Sobre todo los inmigrantes trabajan tremendamente. Por lo tanto, es muy fácil probar que si a este inmigrante se le deporta, esta familia, los miembros que están aquí legalmente, los residentes y los ciudadanos, esta familia se va a caer. Esta familia depende de ese inmigrante que ha trabajado mucho. Exactamente. Vamos a decir en este caso que afortunadamente son pocas las familias que tienen ese problema de no poder probar esto. Exacto. ¿Verdad? Sí. Pero es bueno que lo tengan en cuenta, ¿no? Que este asunto del sufrimiento, de hardship, necesita algo menos de la perfección. Y que hay que comprobarlo con documentos y el de la declaración de la persona también. Sí, con documentos y con una declaración subjetiva, es decir, la evidencia objetiva y la subjetiva también. Exacto. Albania, ha sido un placer tenerte aquí. Gracias. Y que hayas de nuevo compartido tus conocimientos en esto de inmigración con todos nosotros. Muchas gracias. Además de agradecerte, por supuesto que de nuevo te hago la invitación para que continúes visitándonos aquí en este programa. Por supuesto, quizá debemos de mantener una serie de alertas y de cambios que vengan, Sí, vamos a hacerlo. ¿Ok? Es un compromiso con ustedes, damas y caballeros. Y ya saben, este asunto del perdón, del waiver, para aquellos que hayan entrado sin inspección, sin autorización, pero que están pedidos y tienen una petición aprobada, es buena noticia, pero sigue siendo complicado. Suficientemente complicado para que usted entienda que necesita de una persona
profesional, con experiencia, con conocimiento, para que le ayude a usted a no tomarse un gran riesgo en salir del país pensando que puede regresar fácilmente. Así que cuidado con eso, ¿eh? Amigas y amigos, hasta la próxima semana aquí en Mundo Legal.